Hola, ¿cómo estás? Soy tu psicóloga, sexóloga, Caterina Riveros, y seguimos aquí en el aniversario de hablar de sexo sin tabú. Y ahorita está Nadia, que es doctora, es una mujer muy, muy espectacular, es trasplantóloga. Y bueno, seguimos con Laurita, que aquí sigue mucho de qué hablar. Entonces, pero estábamos charlando de una pregunta bastante importante, ¿no? O sea, tú te dedicas a trasplante de riñón y de hígado. Sí. ¿Qué sucede con las personas, sobre todo, o sea, en cualquier etapa de la vida, pero en especial las jóvenes, las personas jóvenes que tú llegas a trasplantar, les preocupa su vida sexual, pueden rehacer su vida sexual? ¿Cómo está el tema ahí? Gracias, Catherine. Felicidades por los 2 años del podcast y es un placer estar aquí con ustedes. Bien, fíjate que el tema del sexo en el trasplante no deja de ser un tabú, o sea, por la parte de la sociedad mexicana, ¿no? La parte latinoamericana es todo ciertamente un tabú. Los pacientes llegan a la consulta y lo menos que te preguntan, vienen como muy preocupados por la parte médica y a nosotros nos corresponde como equipo de trasplantes darle esa profundidad en los temas familiares, psicosociales y en la parte de pareja o en la parte más privada de la persona, también en la sexualidad. En esta parte los preparamos médicamente para el procedimiento y ya nos corresponde más en la parte posterior a la cirugía, les damos una guía y pues nos toca educar no solamente al paciente, sino a la pareja, en este caso, y también a la familia, ¿no? En la parte de las relaciones sexuales, la mayoría de las veces lo tocamos de manera directa porque no lo preguntan. De hecho, hacen muy poco énfasis en su sexualidad, en cómo cuidarse. Hacemos nosotros mucho hincapié en la parte de la anticoncepción, porque es hasta que alcanzan cierto periodo de tiempo estables con el trasplante, que no hay rechazo, que las mujeres pueden estar listas para un embarazo, pero en la parte de las infecciones, por ejemplo, sí toca preparar a la pareja en el tema de sexualidad. Uno, hay que abordar que el deseo sexual es algo que se sigue presentando de manera habitual y bueno, todos como ¿No cirujanos, interfiere un tema de dolor, un sí. tema de cosas así como fisiológicas en el deseo de un paciente trasplantado, ya trasplantado, o que también haya donado un Claro. órgano? En la parte del paciente que recibe un órgano, generalmente vienen sufriendo un padecimiento ya crónico y esto hace que muchas veces lo que menos les importe o su orden de prioridades, muchas veces su vida sexual, y no me refiero a tener pareja con vida sexual, sino a vivir su sexualidad, experimentar el erotismo en sí mismo, se vuelve relegado, ¿no? Sí, la obvian ahí. Sí, de hecho, pues la parte de la enfermedad les pesa mucho, no solo personalmente, sino familiarmente. Y toda esta parte de sexualidad, si no se ve tocada en el protocolo de trasplante, la verdad es que es muy poco común que la toquemos, pero sigue siendo muy importante porque es parte de la esfera del bienestar de un paciente, ¿no? Claro, eso es parte de los solones del naturales de la vida. O sea, si pusiéramos aquí la pirámide de Maslow, pues entra ahí. O sea, la sexualidad es bien importante para nuestra vida, pues, o sea, independientemente de qué tan inmunodeprimido esté el paciente, qué tan comprometido, qué tan deprimido también, ¿no? Y bueno, yo atiendo más pacientes oncológicos y quiero suponer que también el tema de trasplantes no es una enfermedad personal, sino es una enfermedad familiar, se convierte en una enfermedad familiar, ¿no? De un núcleo familiar, bien sea de una pareja o ya de madre, padre, hijos. Claro, es que afecta toda la dinámica familiar y realmente la familia, por ejemplo, pasa mucho en riñoncito, que muchas veces el donante es la mamá, los familiares, ¿no? Donante vivo relacionado que es compatible, se abocan en tratar de resolver la problemática del enfermo, que eso involucra una problemática en la parte familiar importante, ¿no? Entonces, ya abocándonos como a la parte de la sexualidad, afortunadamente, el dolor es algo que afecta en un porcentaje muy pequeño a los pacientes en el post-trasplante. Realmente no es el mayor tema para vivir la sexualidad plenamente en esa etapa.
hay que hacer énfasis más bien en el tema de las infecciones, como son pacientes que los medicamentos deprimen su sistema, ahora sí que la parte inmunológica, sí se vuelve muy importante dejarles muy claro en su guía por escrito y también hacerle énfasis de manera directa en la consulta con la pareja presente, que pueden vivirla. Obviamente las primeras 2 semanas, 3 semanas van a tener molestias para pararse, para estar caminando, ¿no? Lo más importante es como incorporarse a eso. Para prevención de infecciones se recomienda que utilicen métodos de barrera, ¿sí? Porque están vulnerables a prácticamente cualquier agente infeccioso, como si fueran un paciente en quimioterapia, ¿no? Es como similar. Entonces tienen que usar métodos de barrera, idealmente esto puede ser condones, diafragma, etcétera, y se debe de incluir los cuidados de higiene personal de manera muy, muy importante a la pareja, si es que representa ¿Más el caso. escrupuloso que de costumbre o...? Pues tenemos que ser claros porque lo que puede ser común en higiene personal para alguien puede ser diferente en cada persona, ¿no? Nosotros creo que como personal de la salud estamos muy conscientes de eso, pero hay diferentes, no sé, diferentes espectros. creencias. Sí. Hay que ser como muy claros, definir muy bien el baño diario, idealmente en este tipo de pacientes, sus parejas antes de la relación sexual, ¿no? También la higiene de manos es como muy importante. El uso de juguetes o demás, pues sí tiene que especificarse tal cual tú lo haces en la consulta de una manera muy adecuada, ¿verdad? Que sean del material, que sean pues objetos que no causen lesiones, por supuesto, y que pues exista higiene antes y después. Sí, porque ahorita que estabas hablando, ¿no? De la higiene y aparte, pues estamos en una relación sexual y en la relación sexual pues, realmente no pensamos. O sea, ahí se define como cuando la mamá le dice a uno, ¿dónde tenía la cabeza? No, pues mejor no le digo. Sí, ¿no? Ahí el uso de los lubricantes es súper importante. Volvemos a mantener estas barreras naturales íntegras, ¿sale? Tanto la piel como las mucosas íntegras, y pues para esto nuestro mejor aliado pues es la lubricación a base de lubricantes acuosos, sería lo más adecuado. Y, o sea, evitar mucho el uso porque luego volvemos con lo del tema de la saliva, pero hay quienes utilizan vaselinas o utilizan algunos otros productos, aceites. Sí, que sí pueden ser un poquito riesgosos, y en estos pacientes que tienen esa inmunosupresión, o sea, este sistema inmunológico pues bajo, dormido por los medicamentos, pues sí es importante hacer ese énfasis, ¿no? Que cuiden mucho sus barreras naturales, tanto su microbiota como la integridad de su piel y de sus mucosas. Claro, y también como, o sea, los que estén escuchando, ¿no? Que sí se animen a preguntarle, no sé qué tanto te pregunta el paciente a ti de, oye, ¿en qué momento puedo rehacer mi vida sexual? Porque a mí me pasa mucho con los pacientes oncológicos, donde sí me dicen, son muy, 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 muy pocos, o hay que saberles leer entre líneas a los pacientes. O viceversa, ¿no? También está la pareja del paciente de, doctor, ¿como para cuándo se puede? Que siempre es, sobre todo las mujeres en ese aspecto sí somos más atrevidas cuando el varón es el afectado. La mujer es la que, oiga, doctor, ¿y como cuándo se podrá comenzar otra vez con la intimidad? ¿No? Entonces, ahí también poderles, no sé, en los cuestionarios que tienen ustedes, ¿no? En algún momento hablamos aquí de cáncer y sexualidad, y hay algunos doctores que ya incluyen en su cuestionario habitual como de, oye, tu salud sexual, ¿cómo te sientes? Si te sientes pleno, no te sientes pleno, no sé, en trasplantes, ¿qué tanto? Creo que parte todo del protocolo previo a la cirugía. Hay que como ser muy cautos y tener una evaluación psicológica muy amplia para ir detectando como esos focos. Es muy común que los pacientes que llegan a un trasplante lleguen con desesperanza. Siento que es similar a la parte oncológica. Entonces, muchas veces se relega la parte de las sensaciones, del sentirse pleno, no solamente en el ámbito físico, obviamente que a muchos lo ven imposible, sino mental, y que incluye la parte de la sexualidad, ¿no? Entonces llega muy relegado. La verdad es que
creo que es bien importante que nosotros como médicos que nos abocamos a la parte de trasplantes tengamos esa empatía de poder saber que hay que orientar al paciente, ¿no? Entonces hay que incluirlo en la guía, no solamente por escrito, sino hacer énfasis y saber si tu paciente tiene pareja, si es casado, si es soltero, ¿no? soltera. Y también derivarlo a la parte del especialista en sexología, que es quien le va a ayudar a poder otra vez dirigir, a sentirse, porque los pacientes no se sienten seres humanos, se sienten enfermos y muchas veces sienten que ya se van a morir. Entonces, Sí, se viven en la desesperanza y en la enfermedad, ¿no? En sufrir la enfermedad. Totalmente. Y se viven desde esta manera de ser sufridos, y parte de ello, digo, lo que yo veo más sobre todo con el tema de los pacientes oncológicos, de yo no quiero ser una carga para mi familia. Entonces, desde ahí ellos empiezan a sacrificar sus gustos, su sexualidad, su deseo, sus cosas, porque dicen, bueno, ¿para qué digo esto? Si tal vez lo ven hasta con una sentencia de muerte. Sí, a lo mejor voy a vivir tantos años, a lo mejor no sé qué. Pero bueno, lo que vayas a vivir 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que se te prolongue, al final absolutamente todos nos vamos a morir. Pero pues poderlo disfrutar, ¿no? Que se le dé una plena calidad de vida, ¿sí? En todos sus aspectos, ¿no? En que pueda alimentarse plenamente, estar conviviendo con su familia plenamente, sus relaciones interpersonales, a poder hacer ejercicio, retomar ciertas cosas, y la sexualidad de pipí, popó, todo el tema de las evacuaciones, ¿no? Las excretas que sean positivas sin dolor, vamos. Entonces, desde ahí es como preservar esta calidad de vida. Sí, creo que es importante recordar que el paciente sigue siendo un ser humano y dirigirlo pues en base a eso, ¿no? A que también tenga calidad en todas esas esferas, tener más empatía y dirigirlos también con un equipo pues plenamente que pueda llevarlo a eso, ¿no? Sí. Pues bueno, aquí ya te tocó, si la sabes, pues bueno, porque estamos respondiendo preguntas diversas, pero creo que esta le va a tocar a Laurita. Sí, veamos. Y dice, ¿Qué dice? ¿el sexo oral también implica riesgo real? Digo, no tenemos un odontólogo acá. ¿A qué llamamos riesgos reales? A ver. Es que son preguntas muy abiertas, muy ambiguas, pero tratemos de aterrizarlas, ¿no? Y dice, bueno, hay una antes dice, se puede tener una ITS sin síntomas, y luego sigue la del sexo oral. Entonces, cualquier ITS, que ITS es una infección de transmisión sexual diferente a una ETS, que es una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, partamos de ¿cuál es la diferencia entre la enfermedad y la infección? Mira, una infección de transmisión sexual se refiere a que hemos contraído algún agente infeccioso mediante la vía sexual, pero no necesariamente quiere decir que vas a tener signos o síntomas de esa enfermedad. En cambio, cuando hablamos de enfermedades de transmisión sexual, hablamos ahora sí de la presencia de signos y síntomas, es decir, de sintomatología clínica que el paciente se da cuenta y que nosotros como médicos podemos observar en cambios, ya sea en las secreciones, en la sensación o en los órganos, de ese paciente, que nosotros podemos identificar como enfermedad. ¿Vale? Entonces, ¿se puede tener una ITS, una infección de transmisión sexual, sin ETS? Sí. De hecho, muchísimas de las infecciones de transmisión sexual son asintomáticas la mayor parte del tiempo. Entonces, podemos tener este agente infeccioso. Por ejemplo, hay algunas bacterias muy específicas, por ejemplo, se llaman micoplasmas y ureaplasmas, que no nos dan sintomatología durante años, o prácticamente hay quienes jamás lo presentan, pero, por ejemplo, en mujeres al momento de embarazarse, pues aumentan el riesgo de abortos o de partos pretérminos porque inflaman a las membranas amnióticas, que son las membranas de la placenta. Okay. ¿Sí? Entonces, puede que jamás en su vida presenten ni sangrado transvaginal, ni flujo, ni cambios de color, ni nada, ni granitos, ni nada. Pero en el momento de un embarazo pueden presentar o un aborto temprano, o una ruptura prematura de membranas, o un embarazo o un parto pretérmino por esta inflamación crónica que provocan. Ok.
¿sí? Entonces, no necesariamente tener una ITS es sinónimo de ETS, pero sí es importante tener cuidado con la detección oportuna, pues, de estas infecciones. Para eso, pues nosotros como patólogos tenemos muchísimas herramientas, ya lo hablábamos, el Papá Nicolau es una de ellas. Y este Papá Nicolau nosotros podemos, como te decía, aplicar técnicas para la detección de los ADN o de los material genético de estas infecciones, de estos agentes infecciosos, y los identificamos oportunamente, se le da tratamiento y como no hay una sintomatología clínica todavía, la mayoría de estas veces se pueden curar y no pasa más. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Los temas preventivos, porque ya vamos al médico y van con el especialista, bueno, ni siquiera van con el especialista, ojalá fueran con el especialista, pero van con un médico general o porque de repente, o le preguntaron a la comadre, al compadre, no sé qué, y ahí es cuando, o sea, ya pasaron como, no sé, tal vez 6 meses, un año de que ya vayas con un especialista. Entonces, verdaderamente el tema de la prevención, pues no está siendo como el boom en toda América Latina, pues. Y es súper importante entonces que nosotros también como médicos, aunque seamos especialistas, promovamos esta prevención, sobre todo, y la detección oportuna. Claro. Pues acá hay otra preguntita que hasta la pueden responder por allá los del público. Dice, ¿qué parte de la sexualidad sigue siendo más tabú incluso dentro del gremio médico? Híjole, buena pregunta. Sí, es una gran pregunta. Pues yo creo que el sexo anal, volvemos al sexo anal. Sí, el sexo anal es... Bueno, es que... Sí, yo creo que sí, pero también voy a agregar algo que honestamente viene desde mi percepción. Como ya hay un espectro social de la sexualidad diferente y hay un poquito más de inclusión hacia otros grupos de la comunidad, ¿no? Creo que ciertos tópicos sociales son tabú, ¿no? Sí, mira, yo lo veo mucho en la consulta, ¿no? O sea, y de repente, tanto como llegan en lo particular de que están buscando un problema en específico porque no están disfrutando su sexualidad, ¿no? O sea, entonces, yo les pregunto realmente, uno de mis preguntas de mi cuestionario es, ¿qué te excita a ti? No, pues no sé, yo. Sí, hay muchas personas que ni siquiera eso ¿tú conocen. cómo sabes? Si tú no sabes tu erótica, tu cuerpo, qué te excita, qué te gusta, qué te excita a ti y aparte qué te puede llegar a excitar de tu pareja, porque son dos cosas bien, bien diferentes ahí. Entonces, el peor error de nosotros los seres humanos como tal y real es que nosotros damos por hecho las cosas y nos atrevemos inclusive a pensar por la pareja y decir, no, pues es que ya no tenemos relaciones sexuales porque yo ya no le gusto o ya no tenemos relaciones sexuales porque a lo mejor lo vi masturbándose o la vi masturbándose y pues seguramente ya no soy suficiente. No soy suficiente, no me le antojo, no sé, alguna vaina. Entonces eso empieza desde la psique y desde la psicología ya se nos crea una crisis existencial en nuestra cabecita que ahí está dando y dando vueltas y ya luego se vuelve un problema real. ¿Para quién? Pues para la persona que lo vive. Y el marido o la esposa está por allá, quién sabe, pensando quién sabe qué otras vainas, y no tiene el conocimiento verdaderamente de eso que está pasando, ¿no? Y a lo mejor él piensa que la sexualidad que están viviendo entre pareja está súper chévere, súper rica. Hay personas que se viven con la sexualidad que unas dicen, sabes que yo con 2 veces a la semana estoy a gusto para tener relaciones sexuales. A otras personas que son más hipersexuales y dicen, yo no, yo quisiera diario, como la comida, mañana, tarde y noche. Pero entonces ahí es poder, y eso en realidad en la sexualidad se llama disritmia sexual. ¿Por qué? Pues porque en el momento que tú tienes las ganas o tú tienes tus requerimientos en la sexualidad son mayores a los míos, yo no te puedo dar ese placer y esa satisfacción, pero sí pueden haber muchas maneras de mediar la situación, porque nos centramos en una relación coitocentrista que nos han estado enseñando desde hace un montón de años
y podemos vivir la erótica y podemos generar una relación sexual, generar algunos orgasmos desde nada más vivir el placer de tocarnos nuestro cuerpo sin penetración. Y esos orgasmos se sienten intensos, se sienten muy ricos. Y yo lo he podido identificar con los pacientes oncológicos cuando o los pacientes en discapacidad, que me toca hacerle mucho el tema de los cambios de los centros de placer. Dice, yo nunca pensé que con ciertas caricias, tal vez en los pies, en las axilas, en la espalda, pudiera yo sentir tanto, ¿no? O sea, es como las personas con discapacidad visual, la sensibilidad que tienen ellos en el espacio ni nosotros la tenemos, ¿no? Entonces, pues desde ahí yo creo que venimos al origen, ¿no? La falta de educación sexual integral en América Latina. Y que nos atrevamos a preguntarle, bien sea al médico, bien sea nuestro urólogo, nuestro ginecólogo, proctólogo o también entre amigas, ¿no? O amigos, porque de repente también el grupito de amigos, pues se dicen mucho, o sea, hablan mucho de muchas cosas, pero no dicen sus problemas reales. Creo que se te está olvidando alguien bien importante, a tu pareja. A tu pareja. O sea, pregúntale a tu pareja qué le gusta, qué quiere, cómo le gusta. Exacto, ¿no? O sea, porque a ver, a mí me gusta que me beses de esta manera, pero ¿qué pasa si a mi pareja no le gusta besarme de esta manera? También estos baños hormonales que tenemos, por ejemplo, el ciclo del hombre pues es diario, ¿no? Y su testosterona normalmente es entre 5 o 6 de la mañana, si no estoy mal, acá me corrigen, por favor. Pero, por ejemplo, el hombre sí tiene su ciclo de testosterona cada 24 horas. ¿Diario? Sí, diario. Pero las mujeres es otro ciclo, mensual. Pero esa vaina no la va a entender el hombre. Jamás en la vida. Jamás. Por más de que viva con mujeres y todo, él no lo va a entender y no lo va a comprender. Si yo no le puedo explicar a esa pareja hombre, que yo le diga, oye, ¿sabes qué? Ahorita me estoy sintiendo de esta manera, no tengo ganas, no tengo deseo, o tal vez sí tengo deseo, pero no tengo ganas porque me duele la cabeza, tengo cólico, o me siento hinchada, o me siento gorda, o me siento de esta manera, y verdaderamente no quiero, pues también es poder llegar a tener esta empatía, ¿no? O a veces sí quiero, pero no de esta manera, en este momento. O sea, a lo mejor porque te va a decir, es que a ti tú dijiste que te gustaba esto. Sí, pero ahorita no lo deseo, ahorita no me siento cómoda con eso. Entonces, tener la comunicación efectiva con tu pareja para poder decirle en este momento de esta manera no, o de esta manera sí. Claro, porque es que es un tema. ¿Tú qué opinas, Sí. Nadia? Que sigue siendo un tema, pero creo que enfocarlo de una manera temprana, me refiero bueno, no estoy segura de manera pedagógica cuál sea la mejor forma de abordar estos temas sexuales porque no es mi formación, pero creo que si desde la etapa del adolescente temprano, ¿no? Donde empieza la formación sexual, la parte biológica, se abordara la parte psicosocial, ¿no? Y un poquito de empatía en la formación en estos temas se incluiría como por especialistas, no me refiero a los maestros, creo que nos iría mejor como sociedad, no sé. Sí. O sea, es que todos tenemos una parte importante en la sociedad y los que nos dedicamos al área de la salud, como que nos ponen una expectativa bien alta, sobre todo a las especialidades como urología, ginecología, proctología. Es como de, sí, ellos sí saben de sexualidad, él o ella me va a saber atender esta pregunta. Entonces ellos también se quedan como de... Por lo mismo, pues, porque saben muy bien de su manera anatómica, fisiológica y todo lo demás, pero abordar este tema está bien complejo, muy, muy complejo. Bueno, acá va otra preguntita. Dice, la salud sexual, y ya como para ir cerrando, porque se nos está yendo el tiempo muy rápido, caramba. ¿La salud sexual debería ser chequeo médico anual? Definitivamente. Sí, indiscutiblemente. Definitivamente. Y fíjate, aquí es un chequeo médico anual y se debería de incorporar los 3 especialistas, ¿no? Bueno, 4, conmigo. Hagámosle promoción a la sexóloga. Urología, ginecología, proctología y pues también el área de psicosexual. ¿Por qué? Pues porque
por ejemplo, estas prácticas sexuales o cuando están en el ligue, los adolescentes que están empezando a tener sus primeras relaciones sexuales y no saben ni siquiera cómo cuidarse, de repente los susticos o se les rompió el condón Y no saben qué y hacer. no saben qué hacer y entran en pánico y se quedan calladitos, no le dicen al papá, a la mamá y de ahí surge absolutamente todo, ¿no? Entonces sí, claro que debería ser un chequeo anual, pero yo creería que desde qué edad tú dirías. Yo creo que debería de irse abordando como paulatinamente. O sea, desde que se inician los cambios físicos, pues deberá de hacerse su chequeo pues, ginecológico, urológico respectivo para ver que la parte fisiológica esté funcionando adecuadamente, pero a la par, poco a poco, irlos llevando con esta área psicológica, vaya a ir detectando problemitas, ir detectando dudas, para ir precisamente previniendo situaciones en las cuales se pueda presentar problemas. Y fíjate que estaría bien poderlo comunicar y decir, porque esta confianza de padre-hijos o hijos-padres es, inicié mi vida sexual, pues caramba, difícilmente yo creo que a todos nos pasó, ¿no? ¿Quién carajos le dice al papá y a la mamá? Pero por lo menos que tengas un adulto que te pueda acompañar para que cuando inicies tu vida sexual puedas ir a visitar el especialista que te corresponde, ¿no? Digo. Sí, creo que ahí tendría mucho que ver la cuestión de los derechos de las y los adolescentes, porque muchas veces como padres, pues queremos todavía abarcar a esos adolescentes como si fueran niños y pequeños. Cuidarlos, ¿no? Así como la Sí, gallinita. Exactamente, pero pues también tenemos que tener en cuenta que ya son personas que empiezan a formar sus propios criterios, que empiezan a tener su propia vida, que empiezan a quererse, sus propias decisiones. que empiezan a tomar sus propias decisiones, empiezan a quererse salir de ese nido poco a poco y qué mejor que sea una transición paulatina con la orientación tanto médica como psicológica adecuada. ¿Alguna pregunta por allá del público que andan de dudos? ¿No? Bueno. Yo como para ir cerrando. Yo Pues. quiero saber. A ver. Que nos platique, Laura, ahora sí, de las infecciones. ¿Se pueden contraer infecciones por andar haciendo sexo oral? Híjole. Sí, no, ¿y por qué? ¿Se Tengo escuchó? una muela picada. Sí, sí Aquí, se puede. Espérate, déjame repito la pregunta porque creo que no se escucha en el público. Dice, ¿se puede o no contraer qué, dices? Infecciones. Infecciones por el sexo oral. Sí, no, específicamente, sí, no, porque y aparte, pues la salud bucal también es otro tema y a veces tenemos muelitas picadas, caries. Mira, te no, puedo nos decir cepillamos así, los dientes. te lo puedo decir así bien simple, las caries son contagiosas. Ok. O sea, hasta con los besos estamos pasándole el montón de bacterias Qué de esas miedo. caries de una persona Qué a miedo otra. un beso ahora. O sea, Qué miedo. sí, la salud bucal es sumamente importante, ¿sí? Aunque el sexo oral suele ser más tranquilo, menos agresivo, vaya, en el sentido de estos roces o de estos... Pero es un intercambio de fluidos. Exactamente, a eso voy. Hay intercambio de fluidos, hay intercambio de estas microbiotas, de estas pobladores de nuestras mucosas y de nuestra piel, ¿sí? Que de una o de otra manera, pues sí se pueden transmitir. A lo mejor no necesariamente una ITS, pero pues los estreptococos, que son estas bacterias que nos colonizan nuestras amígdalas, no se rajan y ahí andan y pasan ahí de una están. persona a otra. Hay otros virus, por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, que nos causa la enfermedad del beso, precisamente se llama así, porque el intercambio de saliva es el que lo lleva de una persona a otra. Ojo, no necesariamente por besos, puedes estar en contacto con la saliva de la otra persona al estar hablando, Claro. pero pues, ¿qué más Hasta el vamos a micrófono, intercambiar? caramba, ¿no? ¿Qué más vamos a intercambiar durante los besos que saliva? Ahora, el contacto oral genital también nos puede llevar entonces al contacto de este tipo de infecciones. En cuestiones de embarazos, por ejemplo, es muy importante la determinación de los estreptococos en la vía vaginal. ¿Por qué? Porque nos pueden causar inflamación terrible en la placenta, llevándonos también a abortos y a partos pretérmino. Okay. Entonces, estos estreptococos moran, habitan, pululan en la boca. Entonces, es bien importante tenerlo bien en cuenta,
que sí, el contacto oral genital también puede llevar o acarrear infecciones. Entonces, los métodos de barrera, estas telitas de plástico súper mega hiper delgaditas, Sí. para tener cuidado durante estas situaciones o estos contactos oral genital Oral son genital. sumamente importantes. Sí, porque mira, yo de repente sí les digo en la consulta, pues intenta un sexo oral, si no conoces a la persona y te gusta, pues sobre todo en el hombre, pues ponte condón y que te haga un sexo oral. En su mayoría de los hombres dicen, ay, no, qué flojera, no se siente igual. Bueno, está bien. Bueno, Ahora sí pero escuchamos, pero no juzgamos. Total. exactamente. Otra pregunta por allá del público, de los visitantes, ¿no? Bueno, ya les tocará. Ibas a preguntar, ¿no? Ya les está bien. tocará. Ya les tocará. Nos debería de platicar el urólogo Yo Sí, también de digo. acuerdo. sobre eso de la En el siguiente estimulación sketch. prostática. Exacto. Sí, Pero totalmente. Sí. se nos está acabando el tiempo. Pues a ver, la última preguntita dice. Es que muchas preguntas eran así como para la Repetidas. sexóloga y. No, y había muchas no. repetidas. ¿Para qué quieren saber de mi vida personal? ¿Qué les pasa? Por ejemplo, mira, dice, ¿la eyaculación precoz se cura o se aprende a manejar? Pregunta para el urólogo. Sí, pregunta para el urólogo pero del en realidad público. es que puede ser de la psique, ¿sí o no? Sí. Puede ser problemas de la psique o pueden ser también problemas de mecanismo como tal. Hormonales. Vasculares. Pero sí que también tiene un punto ahí de la psique. Claro. Dice que ellos que no lo alcanzan Que a no se alcanza a escuchar, pero no, o sea, sí coincide nuestro urólogo de confianza, que ya luego va a estar acá. Luego, esta está chévere, esta me la preguntaron, de hecho, hace poco en la cajita de preguntas, que dice, ¿es sano fingir orgasmos para no herir al otro? Y pues la verdad Híjole, es que estás no. mintiendo al O sea, fin y al al final cabo. del día Claro, estás mintiendo. te estás mintiendo a ti. Exactamente. ¿Quieres mentirte a ti? Es Y una aparte, mentira. desde ahí empieza la incomodidad que yo tengo y cómo me empiezo yo a vivir en ensilamiento a él, o me estoy mintiendo a mí, o me estoy adaptando a un sexo que no me gusta, ¿no? Entonces, sí está bien que le podamos decir en los mejores términos, con las mejores palabras, a nuestra pareja de, oye, hoy pues no te la rifaste tan bien, o sea, hoy te Mira, hizo falta a lo mejor no decirle, ¿sabes qué? No me injundia, gustó. pues, Si no. realmente no nos disgustó, no decirle, no me gustó. Simplemente decirle, oye, ¿qué te parece si para la próxima lo hacemos de esta manera? Claro que sí. Siendo ¿Qué positivos. te parece si utilizamos Siendo positivos. el cerdito que te gustó? El cerdito. Está genial este cerdito, ¿eh? Sí, o sea, pero sí es necesario poderlo comunicar y hablarlo con la pareja y decir, esta parte no me gustó en este evento sexual, pues porque al final del día con nuestras parejas, aunque sea la misma de estable, todas las relaciones sexuales que tenemos, aunque sea en el mismo escenario, todas, absolutamente todas van a ser diferentes. No vamos a estar con el mismo deseo, no vamos a estar con las mismas ganas, con La misma energía, el cansancio, el estrés, todo. A veces sí queremos, pero pues también nuestro cansancio o nuestro estrés ya no nos lo permite y es así como de, mejor abrázame, bésame y ya me voy a dormir, ¿no? O sea, y también es muy válido. y es muy válido comentarlo con la pareja. Y está bien decirlo, ¿no? O sea, no se pelea del decir, oye, espérame, déjame descansar y a lo mejor un mañanero, ¿no? O sea, si nos levantamos temprano podemos implementar en poner una alarmita de vez en cuando y si a mi pareja le gusta el mañanero, pues cómo no, o sea, podemos llegar a esta este resultado favorable. Mira, hasta Se puede empezar muy bien el día, con hasta energía. me tengo que bañar rápido, pues compartimos la ducha, ¿por qué Claro, no? cuidamos el agua, Claro. bañémonos de a dos. ¿Cómo no? De acuerdo. Pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Nadia. Muchas A gracias, ti. Laurita. Muchas gracias a nuestros invitados, a la doctora Miriam y a nuestro urólogo, que luego lo van a conocer. No lo vamos a ventilar ahorita. Y pues nos vemos en la que sigue, en los siguientes temas de lo que resta del año. Y recuerden, una vez al mes, qué bueno es, y una vez al día, qué rico sería. Pero se me estaba olvidando una cosa, tus redes sociales,
Bueno. Antes de irnos. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como specialpad-GDL y me pueden encontrar ahí, me pueden encontrar en Facebook también como specialpad y pues ahora sí que quedamos a sus órdenes. Igualmente, yo estoy como doctora Beller Trasplantes en Instagram y pues ahí estamos en redes sociales. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás en Instagram? Doctora Miriam Proctología. Doctora Miriam Proctología, pues para que la busquen. Y pues bueno, mis redes sociales, Psicosensual KR, mi número de celular 33 30 04 7390 y nos vemos en la que sigue.